Bueno, estamos leyendo La puerta del Ruach HaKodesh, la puerta del Espíritu Santo. Estamos en la página 13 de este PDF que corresponde a la página 10 del texto original. Dice, 4 letras de vida se juntan en unidad y entonces también en el resto de las combinaciones y luego entonces desaparece nuevamente. Y la explicación del santo es que aquí a veces las letras se juntan en el orden de las encarnaciones de la persona. La forma de, a veces expresa al ser humano con diferentes palabras, en este caso lo pone como Adán, y su número, y esto es haciendo rodar letras desde las 231 puertas. Y este es el asunto, se practica en el orden, la orden puse ahí, en el orden de Aleph, Bet, Gimel, Dal, que es honesta, es directa. Y en el orden Tab, Shin, Resh, Kuf, también, que se conoce retroactivamente, incorrecto o salvaje o con interrupciones. Bueno, acá veníamos leyendo respecto de las letras. Se estaba hablando de las 22 letras en el texto y acá menciona un número, el número 231, y ese 231 refiere a puertas y está hablando también de ese Gilgul o esas reencarnaciones de esa persona. Comentarios. 231 puertas. Y acá hay una observación respecto a cuando esto es mencionado en el Sefer Yetzirah, este texto eh, que tiene su primera versión atribuida a Abraham, y donde también hay una descripción de la creación del mundo y de todo ese camino de letras y desde otra perspectiva, pero que explica todas las cualidades que están en esa formación. Allí se menciona estas 231 puertas y vamos un poco a recordar ese pasaje para vincularlo con lo que está diciendo acá el Ari. Esto es el párrafo, en el párrafo 4, el segundo párrafo, el 2.4 del Sefer. 22 letras, fundamento, base, es decir, en Yesod, corregidas, también como una rutina o en forma permanente, en Gilgul, ese Gilgul que son la rueda de las reencarnaciones, en 231 puertas. Y retorna y regresa en estas ruedas, reencarnaciones, Gilgul, a las caras, a verse de frente respecto a las situaciones, a lograr ver esos errores que se cometieron de una forma diferente. Y las espaldas. Y esto es un signo, una señal, un símbolo, una indicación hacia la palabra, hacia la cosa que es sin bondad, en bondad, hacia arriba, que nos eleve desde el placer y sin maldad hacia abajo, desde el daño, los problemas, el sufrimiento. Este texto es simplemente literal lo que dice el Sefer en ese párrafo, y hay una observación respecto al 231. La palabra shiurim, que es el plural de puertas, también incluye la palabra ciudad dentro de la palabra puertas, también la palabra despertar dentro de la misma palabra,
son palabras que están incluidas, son como conceptos que están incluidos, atravesar estos portones, recorremos nuestras ciudades internas, despertamos. El número 231 es el número triangular del número 21. También es 11 por 21, 11 por 7 por 3. ¿Qué significa que es el número triangular de 21? Que si uno coloca las 22 lugares en un círculo, las líneas que conectan esos 22 lugares en todos los triángulos que se forman son 231. Esos 22 lugares son esas 22 letras y este número son todas esas interconexiones que hay entre ellas en todos esos recorridos o en todos esos despertares que la persona tiene que recorrer. Otra observación es que dentro de ese número está el 7, está el 3 y está el 11. El orden de las letras, en el orden de las letras, la letra Shin se ubica en ese lugar, en el lugar 21 de las letras. Sabemos que la última, la tab, es la 22. Y ese número triangular de 21 nos recuerda a la Shin, que es la que está ubicada en el número 21 y que fue mencionado Yesod en el párrafo, y es el lugar donde se construye toda la estructura espiritual y todos estos recorridos que la persona tiene que hacer. El triángulo implica recorrerla 3 veces en forma sucesiva. Cuando se construye ese polígono regular de 22 puntos, las líneas interiores que conectan esas 22, que son las letras, va a ser ese número triangular de 21, que son 231 conexiones. Son las conexiones mutuas entre todas esas letras entre sí, y esas letras son las que forman todo lo que existe. Y acá estamos hablando que para completar todo ese recorrido, se tienen que recorrer todas las facetas, por decirlo de alguna manera, para haber recorrido todo esto en forma completa. Para ilustrar un poco más lo que estaba mencionando acá, David, respecto a las 231 puertas, respecto a esos recorridos, las encarnaciones de esa persona, respecto a lo que son esas letras. Estamos hablando de las 22 letras que construyen toda la creación. El objetivo de nuestra existencia es volver a mirar a la cara a nuestro Creador, superando todos los aspectos que nos hayan separado de Él, a través de sucesivas reencarnaciones que nos irán mostrando esas situaciones para ir aprendiendo. Para poder hacerlo es necesario siempre partir desde esas carencias, de lo que llamamos falta, para vaciarnos de ellas, primero limitándolas y luego empezándonos a ponernos en afinidad de cualidades con Él, para que entonces su luz pueda penetrar en nosotros. Todo lo que pronunciamos es a través de nuestro lenguaje, y este lenguaje, estamos estudiando, es por medio de estas letras, que es la que forman toda la creación, todo lo que existe. En estas conexiones mutuas, todo es creado, todo es respecto del creador, en ese Devarim, estas cosas, estas palabras. También la palabra Devarim es uno de los libros de la Torá, que es el plural de estas palabras. Es decir, todas estas creaciones que han sido hechas y están expresadas por medio de las palabras y de esas 231 conexiones mutuas. Otra observación, tanto el sufrimiento del que escapa el ser exterior todo el tiempo, como el placer que el ser exterior busca todo el tiempo, ninguno de ellos nos lleva a nuestro ser real y a nuestro creador. Ambas palabras, la palabra placer y la palabra sufrimiento, es decir, algo que parece que viene desde lo bueno y algo que parece que viene desde lo malo, tienen las mismas letras. Están en diferente orden, pero se escriben con las mismas 3 letras.
tienen exactamente las mismas letras porque ambos son ese mismo concepto que nos desvían de ese lugar central que es esa conexión hacia el Creador. Uno nos desvía desde el lado lindo, por decirlo de alguna manera, desde nuestro ego, otro desde el lado malo, pero ambos son de igual fuerza hacia el ser desvío. Indefectiblemente, si la búsqueda del ser humano es en estos términos, su existencia estará en esta rueda infinita de ciclos, hasta que comprenda que el único camino válido en esta existencia es hacia nuestro Creador. Ambas palabras tienen gematría 123. Y bueno, mirando un poco los números, vemos que son los mismos números que hay en esas combinaciones. Está en otro orden, pero son los mismos números. Son observaciones nomás que surgen del párrafo ese del Sefer, que, eh, que además el Ari acá lo menciona directamente, ¿no? Porque dice, hacia el poseedor, quien es dueño, que está viviendo todas esas situaciones de la pureza, y como es mencionado en el Sefer Yetzirah, en el libro de la creación. Y el asunto es que hay personas que son el secreto de la nupá, lo femenino, el deseo de recibir, como es conocido desde el secreto del ibum. Y aquí, el que está en el lado masculino, en el deseo del dar, las letras de su alma, Nefesh, y ese espíritu Ruach, y mi alma, Neshama, están registradas en el orden Aleph, Bet, Gimel, Aleph, y el que está en el lado femenino, está desde el deseo de recibir, esas letras están registradas en el orden de vuelta, en el orden retroactivo de Tav, Shin, Resh, Kuf, respecto a lo que es la vuelta desde el deseo de recibir hacia nuestro Creador, o lo que es la intención de dar, que es de arriba hacia abajo. Estaba mencionado acá en el párrafo lo que es el secreto del Tibún, y está puesto como un comentario respecto y para recordar un poco de qué se trata. Esto está literal, gran parte de este texto, está entre comillas, viene de lo que es la puerta 8, acá estamos en la puerta 7, pero la puerta 8 del Ari, la puerta de las reencarnaciones, Michael Pornar tradujo cierta parte al español y desde allí tomé el texto donde habla en página 59 de lo que se trata el matrimonio por levirad. Leo literal lo que dice Pornar. Dentro del concepto de Gilgulim, de esas reencarnaciones, hay una distinción entre la reencarnación en cualquier cuerpo que puede estar preparado para su Gilgul y la reencarnación a través de un hermano, que es el secreto, el sol, de lo que se llama Ibum. Ibum significa el matrimonio por levirá. Esta ley judía textual decía así: si hay dos hermanos y uno de ellos muere sin tener hijos, el otro tiene que casarse con la viuda de su hermano. Ese es el texto literal de lo que era la ley judía que existió en la antigüedad, luego ya se desestimó, pero mencionaba eso. En un Gilgul normal, en un proceso de reencarnación normal, esas tres porciones de esa parte espiritual de la persona, llamadas Naran, tres porciones perceptibles por nosotros, Nefesh, Ruach y Neshama, no reencarnan juntas, o incluso dos a la vez, sino que solo el Nefesh reencarna hasta que es corregido.
decir, esa persona reencarna solo en su nefesh hasta que corrige todo el nefesh. Luego recién tiene derecho, entre comillas, a que reencarne Ruach hasta que corrija todo Ruach. Luego recién reencarnaría Neshama. Eso es el proceso de Gilgul normal, es decir, el alma que entra a la persona cuando fallece, cuando nace nuevamente. Una primera instancia es Nefesh, que es quien llega a esa persona. Y la siguiente reencarnación va a ser ya el Nefesh corregido, pero con Ruach, hasta que el Ruach es corregido. Y en la última reencarnación, después que ambas, Nefesh y Ruach, están corregidos, ahí sí tiene los tres componentes, por decirlo así, porque los que están corregidos siguen estando, hasta que Neshama es corregido. Y entonces sus reencarnaciones estarán completas, como se dijo arriba. O otras veces, las tres reencarnarán también por separado, una u otra. Dice así, preste atención, esto es una excepción. Sin embargo, cuando ésta reencarna debido a su hermano, y viene en el secreto del Ibum, los tres, Nefesh, Ruach y Neshama, pueden reencarnar en conjunto, de una sola vez. El escritor Jaime Vital dice que una pieza importante del Zohar, un comentario de lo que es un capítulo para Mishpatim, que literalmente es traducida como leyes y que la traducción literal la asocian a leyes del pueblo judío, pero en el Zohar está explicado que esas son las leyes de las reencarnaciones y respecto a ese capítulo de Mishpatim está mucha parte de este texto de la puerta de las reencarnaciones escrito. Ya lo hemos mencionado antes, que se trata de Saba, un sabio anciano. Toda la pieza de este capítulo se llama Saba de Mishpatim. Al parecer que Saba de Mishpatim es que, incluso en el secreto del Ibum, solo Nefesh y Ruach regresan juntos sin la Neyamá, y esto requiere una mayor investigación. Esto simplemente fue unos párrafos para mencionar algo de lo que trata este secreto del Ibum. No, tampoco quería extenderme demasiado porque es muy largo el texto, pero para dar una idea de por dónde trata el tema, es otro de los textos del animismo y traje estos párrafos desde la traducción de Michel Conrad. Mencionaba entonces que por un lado está esa persona que está desde el lado masculino, desde el lado del dar, desde el lado de lo que son las letras de arriba hacia abajo, las letras que están registradas en el orden Aleph, Bet, Gimel, Dalet, o las que están desde el lado femenino, desde el lado de recibir, y entonces para poder conectar con él, tienen que venir en el orden Tav, Shin, Resh, Kuf. Y sepa que para aquellos que no tienen más que un alma nefesh, solo hay 22 letras en su frente, solamente. Y 44 letras para quienes las tienen en ellos, cuando también hay ruach, espíritu. Y 66 letras para los que también tienen el alma neshama. Aunque cuando se impresiona por algún asunto, será necesario anotar, grabar errores o tres letras iguales como vida en Jaim. Esa palabra Jaim vemos que tiene una doble letra. Estamos hablando del nombre de la persona. Ese nombre que implica que es
esa vida o ese mar vivo. Es importante notar cuando hay letras iguales en el nombre. Por un lado mencionaba esos diferentes niveles de almas, esa expresión que se ve en la persona y en particular en la frente, pero en varias partes del cuerpo. Habíamos leído un poco en la reunión anterior que en la Parashá Yitro se explica al respecto dónde se visualiza todas, o dónde es posible comenzar a visualizar todas esas cosas que la persona está transitando. Hay 3 niveles y 22 letras en cada uno de los niveles. 22, 44, 66 para los diferentes 3 niveles que están en ese cuerpo, en esa persona. Adicionalmente menciona cuando un nombre tiene una letra repetida, prestar especial atención al respecto. En el caso de Jaim, tiene 2 letras Yud, Yudim, y no hay 22 letras en la frente. Son solamente una letra Yud, por lo que el punto es que una letra aparece primero y es prominente después de ella, seguida por una letra, y ahí quedamos, porque ahora cambia de par. Voy a abrir el siguiente texto, que es la página 11, para terminar el párrafo. Estaba diciendo, entonces, es prominente después de ella por una letra. Junto a ella está grabada, está quemada otra letra. Y a través de él, en el resto de las letras se conectan, están conectadas, aunque no hay un orden aquí, pero es de acuerdo al tiempo de existencia y en ese orden. Bien. Sigue hablando de las letras, está mencionando aspectos de la persona que están en la frente, y ahora también menciona que en ese nombre de esa persona habían 2 letras Yud, que esa letra Yud es el punto de la letra en lo que es la palabra Javayá. Y acá hay un comentario respecto a la letra Yud. Dice, en el caso de la letra Yud de ese nombre, de esta persona, la persona vital, separa vivo de mar. La palabra vivo es Hay, la palabra mar es Yom. Podemos separarlas y tomar como mar vivo también a una concepción de este nombre. Y esa letra doble con la que comienza Javayá está grabada en ese concepto de lo que es la vida en sí. Y está 2 veces en esta canción. Simplemente observaciones respecto al nombre en sí que está allí. Voy a cambiar el otro texto. Entonces, dice, junto a ella está grabada, quemada otra letra, que a través de él en el resto de las letras se conectan, están conectadas, aunque no hay un orden aquí, pero es de acuerdo al tiempo de existencia, en ese orden. Se alterna, está cambiando para instruir sobre ese asunto en particular y se conectan entre sí. Y cuando es necesario doblar una letra, eso ya se registró entonces, está grabado. Entonces esa letra desaparece de ese primer lugar y se registra aquí, en este lugar y en este camino. De esta manera ellos hacen hasta que se enumeran. Quedan registradas todas las demás letras que deben o se necesitan revelarse, que se escriben. Pero no solo hay 22 letras en la selección, separación.
en ese grano o en ese hijo. También hay un cartel, un símbolo, una indicación. Otro, y esto está escrito en el Zohar, en la Parashá Acharei Mot, después de la muerte. Bueno, ahí avancé algunos párrafos para seguir con la idea. Estamos hablando un poco ahora el Ari de este nombre Jaim, comentando en particular una letra que se repite, que es doble, que es necesario prestar atención cuando un nombre hay una letra doble. Nos muestra sobre una situación en ese ser, en ese momento que tiene una transformación, situaciones que antes estaban separadas en la persona y que ahora logra conectar. Después dice, esa letra desaparece. Hay veces que en la Torá hemos visto que hay nombres que cambian, a veces agregan ciertas letras, a veces, en este caso está diciendo que desaparecen ciertas letras, situaciones que la persona va cambiando, va superando, va evolucionando en ese camino de acercamiento a Hashem. En una situación superada, la letra quedó grabada, es una reshimó, es un aspecto que ya está fundido en él respecto a esa situación que se estaba trabajando hasta allí. Nada desaparece en lo espiritual, quedará ahora entonces ese concepto ya en Da'at, en la parte consciente activa de ese ser, como algo para que pueda ser usado cuando el ser lo exponga, cuando cierto ego lo quiere atrapar, es como una sabiduría que va a tener latente y va a tener como a su disposición para poder usarla en más en lo que continúe en ese trabajo para esa encarnación. Pasa a estar presente entonces en un nuevo lugar y entonces cambia incluso el nombre de la persona, cambian las letras que forman su propio nombre. Acá hay también un GAM con letras rojas, que son letras grandes. Eso implica siempre, y con esta frase acá también, también se está en rojo, hay un símbolo, un cartel, y comienza a hablar de otro tema, como una separación de párrafos. Dice, este nombre está completo, está conectado como es arriba y puede manifestarse aquí. Estas letras no están solas en esa separación, selección. En la raíz está, hay una bet y una resh, que es grano en hebreo, dentro de la palabra esta. También es hijo en arameo, es un inicio, un nuevo comienzo, sacando como desde la propia palabra otras expresiones que están como redondeando más la idea de lo que se trata de esta situación en sí. Una semilla en un nuevo estado, existe entonces una nueva dirección en esa persona. Y ahora entonces cambia un poco, empieza a mencionar otro aspecto. Siempre estamos hablando de aspectos de lo que es el Ruach HaKodesh. Eso hay que tenerlo siempre presente. Estamos mencionando ahora respecto al nombre de la persona. Anteriormente hubieron algunos párrafos respecto a las letras en sí, a los niveles del alma, el Sefer Yetzirah. Estamos en la parte introductoria de lo que es el texto de la puerta del Ruach HaKodesh y se está hablando de diferentes aspectos que tienen que ver con este Ruach HaKodesh. En esta otra oración comienza a hablar que en el Zohar, en la Parashá Aharayimot, después de la muerte, menciona lo siguiente, dice, porque cada sefirá y sefirá, todas las sefirot, de las 10 sefirot, tienen, hay en ellas letras conocidas, 22 y 22 letras. La parashá Aharayimot habla de Yom Kippur, habla de ofrendas, habla también de prácticas sexuales. Hay diferentes aspectos más terrenales y literales en lo que está para allá, en cuanto a lo textual que la para allá es. Acá simplemente puse, recordé en la Torá de que hablaba en general.
Recordemos que todo está incluido, estas 22 letras describen toda la creación y entonces siempre esas 10 sefirot pueden ser eh, están conectadas con estas 22 letras y de hecho en el árbol lo vemos con esos caminos que las conectan entre sí, también que ellas están mismo en la creación en sí, en esa estructura de sefirot. Dice los Aleph Bet, dice alefa beta, porque terminan en una letra Aleph, que está refiriéndose a ese comienzo de todo lo que existe en este camino de letras. Sabemos que ese comienzo de las letras, la letra que forma el mundo es la letra Bet, la letra que tiene ese comienzo respecto a la luz, por decir así, o a un nivel de Jochma, es la letra Aleph, y entre ellas dos se va a ir brindando toda esa estructura a un nivel más físico, más de Casadín, a un nivel más superior, en una esencia, a nivel de Aleph, pero son las dos letras que están en la cabeza de todo ese cuerpo. Desde ellas llegan esas luces con Josmalas en Aleph, con Hasadín en Bet. Dice, las Aleph Beta, o desde esas dos primeras, se dividen en 10 sefirot y de acuerdo a la naturaleza, a lo interno, es dibujado en ella, de esa sefirá, por lo que tiene letras especiales para ello. Para esa sefirot tiene ciertas letras que describen más particularmente lo que ocurre en ese lugar, qué fuerzas hay allí. Y aquí está para conocer a esta persona. Entre ambas letras sabemos que se forma todo ese camino, van llegando esa luz superior para que cada paso de esa transición y ese acercamiento a nuestro Creador pueda ir sucediendo. Engancho un poco lo que dice acá, dice, aquí está para conocer a esta persona, a ese ser humano, Adán, de lo que es la raíz y de la raíz que ésta sefirá, este clic, este sitio en nuestro interior, reconocerá esta cosa, este asunto, esa palabra, ese lavar, en lo que verá iluminar esas letras. Sabemos que todo el trabajo que tenemos que hacer es limitar el deseo de recibir dentro de esos sitios que forman la estructura espiritual. Ahí se va a lograr manifestar la luz de nuestro Creador en ese interior y se va a llegar al man correcto de cada letra y al mad de cada letra para que brille en ese interior. Se llega a esa verdadera naturaleza respecto a cada letra, está en las diferentes partes del ser humano y a su vez unidas por ellas. De cada una de esas sefirá, en la parte interna, en lo que es la descripción del ser interior, en lo que es ese esquema, o ese dibujo del árbol de la vida, esa raíz de esa persona real. Este ser se acerca entonces a su verdadero objetivo en esta existencia, que siempre tiene que ver con hacerse afín a nuestro Creador, porque desde el inicio estaba implícito que esa creación debía retornar a él. Estos sitios que antes tenían ego, sabemos que ahora, respecto a ese trabajo que cada uno tiene que hacer en sí mismo, va a tener la luz del Creador para generar cualidades, y se va a llevar a reflejar su luz por no desear nada para sí mismo, en que vaya más allá de esa alimentación mínima, sino que solo uno desea servirlo a él, y eso va a hacer que ese mal se vaya reflejando allí. Respecto a las letras también del alma de cada persona, que tienen que ver con su propio nombre y con lo que esa persona tiene capacidad para poder dar respecto a la creación como un conjunto, por decirlo de alguna manera, porque cada uno tiene su faceta para poder contribuir correctamente al todo, por decirlo de alguna manera, y eso está vinculado con el propio nombre de cada persona. Más que ninguna otra letra en el propósito de la iluminación. Y también están grabadas allí ese nombre, siempre más que todas ellas, y en esto se reconocerá en cuáles sefirot, desde las 10 sefirot, es una raíz de su alma nefesh.
leo un poco los comentarios que hay en el párrafo anterior, hablaba de ese propósito de iluminación. Dice, en esa letra doble que había mencionado antes, existe una clave sobre ese propósito, parece ser en la reencarnación. La palabra Shem, la palabra nombre, también está en esa expresión respecto a que están grabadas en el nombre. Pero por sí misma es el sustantivo nombre, y ese nombre sabemos, nos lo explica la Kabbalah, que ese primer nombre de la persona tiene esas cualidades especiales para esa alma de ese ser, o esos diferentes niveles del alma de ese ser, para que puedan encajar y brindar a quienes vinculado en esta encarnación lo mejor respecto a su trabajo con nuestro Creador. Nuevamente hay una palabra, el Gam. Bueno, habíamos quedado en esta siguiente palabrita Gam, que de nuevo está expresada con letras grandes en el texto y que cuando aparecen esas palabritas es porque está mencionando otro aspecto, en particular otro aspecto de lo que es el Ruach HaKodesh, que es de lo que trata este texto. Dice, también hay cosas que dependen del conocimiento, saber del vidente, de lo que él ve en esas letras. Porque aquí estoy en ocasiones, a veces, o es una señal desde ellas que se rompe en medio de tales bet o alef. Y así sucesivamente en estos, así en todos. Y aquí siendo ella, la letra bet, en medio de brotes, de disparos, de instrucciones. Acá otras palabras para esta palabrita brotes. Comandos o primera yu. Voy a leer los comentarios que hay aquí. Dice, esa nefesh estaba hablando de la raíz del alma de la persona, que es perceptible en ese nombre de la persona. Recordemos que Michal Pornar nos cuenta en lo que es ese primer texto, Cábala para un manejo completo de la vida, que ese primer nombre de esa persona es susurrado a los padres de la persona por lo alto y que ahí están las fuerzas para que la persona pueda trabajar en esa encarnación. Y en el texto también nos indican prestar atención a lo que eran las letras duplicadas en el caso de existir en un nombre. Otros comentarios dice, marcamos especialmente las letras grandes que aparecen en el texto, en particular la palabra gam. Esa palabra es una gimel y una mem. Y bueno, y aparte vemos qué relación hay entre gimel y mem. Gimel es biná y mem es gesed. Es la relación que hay entre biná y gesed. Están en diferentes parsús porque biná es biná de biná y gesed es gesed de seirampin, pero desde esa madre, en ese parsuf más elevado en el cuerpo, se brinda ese casadín hasta la cabeza de Sarai Melech en Mem, que es Gesed de Serapim. Espera que ahorita voy a hacer otra puerta. Bueno, recordando un poquito lo que era el camino de las letras, simplemente se hizo un comentario respecto a dónde estaban ubicadas una y otra, ¿no? En el email que está en Bina de Bina, es la relación que le da esa madre a ese cuerpo, a ese lugar donde hay carencias, y ese lugar, cuando recibe esa luz de esa madre, puede gobernar, en este caso la letra Mem, que es la cabeza, la principal, la que dirige a Melech, que es ese rey en el cuerpo, y que es Gesed de Seidamping, que es la más elevada de Seidamping desde la parte del cuerpo en sí. Desde Gesed llega la visión al rey. Gesed sabemos que es la intención de hacernos pequeños.
la intención de hacernos humildes respecto a todo lo que existe. Solo desde esa posición, ese rey va a obtener sabiduría. Ese rey va a poder gobernar a ese cuerpo o a esas carencias correctamente. Porque todo lo que excede en esa situación que la cabeza no comprende, la cabeza terrenal, es porque está en la cabeza del rey en sí. Uno tiene que ponerse en sus manos confiando de que el creador siempre es bueno y toda esa situación siempre va a ser para ayudar. Menciona ahora otro aspecto que están incluidas en esas letras y empieza hablando de lo que es la visión, los ojos. Ese aspecto de los ojos tiene que ver con Josmá. Sabemos que en los ojos se manifiesta esa sabiduría, se manifiesta esa Josmá. Es una ayuda desde arriba que se manifiesta en las letras. Antes mencionaba la raíz del propósito de su vida. Ahora también puede verse la ayuda en sí, en esa Josmá, desde los ojos, en ese valor 72 que tiene desde las letras Yud. Estaba mencionado el 72 en el párrafo, quizás. Puse el 72 allí. Hay veces que las referencias se dan respecto a Aleph, es decir, a lo que es el valor 45 de Hasadim. Cuando es 72 es desde Josmá y va a ser en Aleph, y hay veces que van a ser en Adam o en lo que es Hasadim, y tienen que ver ya con Seirampin, con Keter en ese cuerpo, y desde uno u otro tenemos que estar prestando atención a lo que nos está refiriendo. Hay otras veces que existen aspectos escondidos respecto a la Yud. En el siguiente párrafo menciona, o es una señal desde ellas que se rompe en medio de tales Bet o Aleph. Y así sucesivamente en estos, así con todos, siendo ella la letra Bet en medio de brotes, en medio de instrucciones, disparos, comandos. Se rompe, la palabra romperse, está fracturado, también significa que está depresivo, o enfermo, o aburrido, o incluso que ignora qué es lo que realmente tiene que ser. Un ser que vive atrapado en ese deseo de recibir, no logra salir de allí, no ve más allá de esa realidad. Puede manifestar ambas cosas, o una visión superior o una persona que está atrapada en ese deseo de recibir en forma dura. Vimos que la misma palabra decía, puede estar manifestando una visión superior respecto a esas letras, o en ocasiones estar como en el otro aspecto, como totalmente metido en el deseo de recibir. Son como ambas posibilidades respecto a la intención de la persona. Hay como mucho potencial, por decirlo de alguna manera. Y si ese potencial es mal usado, va a caer en ese otro lado. Ahora, si el potencial está usado respecto a ponerse en afinidad con Hashem, va a llegar mucha sabiduría también. Es una dualidad que siempre existe en la Kabbalah, y siempre la elección es de la persona respecto al Dios que haya elegido ser. Esas letras grandes que están en el texto, vemos que son una letra Bet, una letra Aleph, que son las letras que crean al mundo. En particular la letra Bet, que es la creadora de todo ese son, todo ese Seiram Chokmah, ese Seiram Malkut, perdón, lo hace por medio de Hasadim, y la letra Aleph, que es la representante de la luz misma del creador, la que tiene en esencia esa capacidad en el interior para ir brindando eso que cuando se vayan completando esa sabiduría se vaya manifestando y se vaya revelando. Veremos entonces manifestaciones que llegan por medio de estas letras, de ambas. Comienza manifestando las instrucciones desde Bet, es decir, desde Hasadim, en la construcción de Son, lo que ella indica en esta primera lluvia desde la enseñanza, respecto a otros comentarios que habían en esa palabra,
en el nivel de ese luz más cercano de esa persona, que llega ahí en una forma más densa, como una ayuda para el ascenso hacia el Creador. Sobre la muerte de su hijo. Y entonces, luego, así mismo, ella como una señal que enseña. Hay una palabra acá que tiene que ver con cómo nos enseña esa situación. Y ella está a cargo de la misma cosa, la misma palabra que se grabar, porque ella es quien direcciona o enseña. Incluso a veces la letra está invertida en la forma, en la figura, en la imagen, es opuesta. Algunas desde Nerón brillará, menciona allí. Algunas observaciones, dice, sobre la muerte de su hijo, dice, puede indicar muerte de conexión, de hijos que ellos surgen. Esos aspectos de los hijos tienen que ver con lo que creamos nosotros, por decirlo de alguna manera. Uno se vincula a un Dios correcto y va a crear una situación nueva más cercana al Creador. Uno se vincula a un deseo de recibir y va a crear una situación de una clipá y se va a esclavizar más respecto a cierto aspecto de él. Eso en Kabbalah y en toda la enseñanza son creaciones, son nuevas cosas que ahora existen y que antes no estaban, son llamados hijos. Surgen desde esa conexión, por ejemplo, esa conexión correcta hacia el Creador, cuando uno realiza man, vamos a ser bendecidos con hijos. Eso es lo que está mencionado en el párrafo textual de la Torá respecto a que esos frutos llegan por medio de ese mal cuando el man es correcto, porque no habían hijos desde una conexión hacia el otro lado. En realidad lo que va a surgir es una kipá y es una esclavitud respecto a una situación que no va a cambiar, uno cada vez está más metido en esa situación. En el caso de elegir por el ego, vamos a ver la muerte, vamos a ver la esclavitud respecto al deseo de recibir, sin salida y sin ninguna conexión hacia la vida. La letra Bet dice que es una maestra que nos enseña, nos direcciona desde los Hasadim en Son. Recordemos que esa fue la letra elegida para crear el mundo, porque ella era capaz de brindar ese Hasadim, esa ayuda hacia todos, hacia todas las partes de esa creación, las buenas y las malas, entre comillas. Podía ayudar a lo que es la construcción en el sentido global, brindar esa ayuda a todos por igual, respecto a todo lo que existe, respecto a lo que es la armonía global. Esa ayuda desde lo superior puede ser manifestada como misericordia o como severidad. Es una ayuda que llega desde un aspecto o desde otro, pero siempre nos va a direccionar, nos va a mostrar cosas que son necesarias para poder construir nuestro camino. Va a redireccionar al ser para que pueda regresar a la línea central, que es la única dirección válida para conectar con él en forma pura. Siempre las ayudas van a venir luego desde arriba, en el orden Aleph, Bet, Gimel, y en Gam, en Gimel Mem, van a ser luces de diferentes niveles. En Aleph sabemos que es esa luz más, en Gimel Mem, en Hasadim. Todas son con respecto a que la persona vuelva a mirar correctamente a Shem. Siempre va a ser una dirección respecto a él. Para ello, en ocasiones va a haber correcciones desde la derecha, en otros momentos desde la izquierda, pero siempre van a ser con ese mismo sentido. Siguiente párrafo dice, la letra está invertida, y eso es un poco lo que estaba en el párrafo puesto textual. Voy a bajar un poquito, acá estamos en página 6, voy a bajar un poquito el párrafo para mostrarlo, pero la letra está invertida literalmente. Quiero mostrarlo en el texto, porque la letra Aleph, acá, está invertida, y acá está acostada.
Acá está pata para arriba, por decirlo de alguna manera. Sí, se llega a ver, pero en el texto, acá la letra Aleph está al revés. Y acá está acostada de derecha a izquierda. Y acá está acostada de izquierda a derecha. Está mostrando que esas letras incluso pueden tener esas direcciones, nombrarlo de alguna manera. Respecto cuando menciona que está invertida, son esas letras grandes que está mostrando en el párrafo. Acá también muestra la gimel invertida o puesta de izquierda a derecha, como diferentes facetas de las situaciones. Vuelvo a la página que estábamos antes, la página 6. Dice, la letra está invertida en la forma, en la figura, imagen, está opuesta. Y dice, algunas desde Nerón brillará. La parábola sobre esto se encuentra en la letra Aleph. Si esa letra Aleph existe en la forma derecha o normal, esta forma, en el texto se observa la letra Aleph correctamente escrita y con letras grandes. O en esta otra forma, en esa otra forma que está dada vuelta. Acá hay unos párrafos, acá hay una letra Aleph invertida a 180 grados, también 90 grados hacia la derecha, 90 grados hacia la izquierda. Hay diferentes formas que está expresada esa primera manifestación de luz, por decirlo así. Recordemos que Josma es la que trae la luz desde lo alto y puede haber sido eh, eh, pedida desde abajo con una intención correcta o no, puede llegar de una manera u otra. Luego hay una sigla acá que está traducida como Nerón brillará. Desde Nerón brillará, es una sigla de Rashi, una fuerza excesiva respecto al deseo de recibir. Y aquí hay algunos datos respecto a Nerón, ese emperador romano de la historia, durante su reinado, que él vivió en el año 66 después de Cristo. Hubo una revuelta judía en Judea derivada en la tensión religiosa entre griegos y judíos. Acá dice, esta revuelta finalmente fue sofocada en el año 70, después de la muerte de Nerón, y esa revuelta es famosa porque los romanos, en lo que fue la finalización de esa revuelta, rompen los templos de Jerusalén y destruyen el segundo templo de Jerusalén durante la revuelta, que tiene que ver con este brillo de Nerón que está expresando en el párrafo. Nos recuerda lo que es la destrucción entonces del segundo templo. Según la tradición judía, también, para seguir brindando algún dato más histórico y también para ilustrar un poco más la situación, dice, a fines del año 66 establece, existe ese conflicto entre griegos y judíos en Jerusalén y en Cesarea. Según el Talmud, Nerón fue a Jerusalén y disparó flechas en las 4 direcciones. Todas las flechas aterrizaron en la ciudad. Luego le pidió a un niño que pasara y repitiera el versículo que había aprendido ese día. El niño respondió, pondré mi venganza sobre Edom en mano de mi pueblo Israel. Es una frase de Ezequiel 25:14. Nerón se aterrorizó, creyendo que Dios quería que el segundo templo fuera destruido, sino que castigaría a quien lo llevase a cabo. Nerón dice, y todo esto es el Talmud, ¿no? Dice, él desea devastar su casa y echarme la culpa, por lo que huyó y se convirtió al judaísmo
para evitar ese castigo. Y luego fue el siguiente emperador, porque la revuelta comenzó en la época de Nerón, pero el siguiente emperador, que fue Vespasiano, fue quien fue enviado para sofocar esa rebelión, y fue cuando el templo es destruido. Bueno, vamos a dejar por acá y vamos a seguir a esta altura, básicamente, para continuar la vez siguiente. Sigue raro el texto. Ni te escucho ya. Yo pensé que estabas grabando. Ahora no, ahora corté la grabación. Creo que corté, ¿eh? Ok, entonces corté la grabación.